realizando el día de hoy en las reuniones de España, y el más importante del día, el de las 5 de la tarde, fue el diálogo entre gobiernos y sociedad civil para coordinar mejor acciones conjuntas. Mira, tiene relevancia porque estuvo Mario Molina, que es Premio Nobel de Química de 1995, y mira, básicamente se separa en tres grandes retos lo que se mencionó en el panel. Mira, la primera es buscar opciones comercialmente viables de inversión en tecnologías de bajo impacto de carbono. En este rubro, la intervención de Ricardo Salles, el secretario de el Medio Ambiente brasileño, fue puntual en señalar que las prioridades de conservación y de reducción de emisiones de carbono aún se encuentran en segundo plano frente a las necesidades de desarrollo de las comunidades rurales en Brasil. Indicó de la urgente necesidad de colocar al sistema financiero como motor de la conversión, pues sin crédito y financiamiento, Brasil no podría cumplir con los compromisos. En esto fue muy puntual. Mario Molina, por su parte, el Premio Nobel de Química, puso énfasis en insistir en un trabajo de educación ambiental, pues el escepticismo frecuentemente frena las iniciativas de reducción de emisiones del carbono del Panel Internacional del Cambio Climático. Y el obstáculo más importante que se mencionó en el panel fue el hecho de que en términos globales China e India siguen incrementando sus emisiones de carbono y lo seguirán haciendo hasta el 2030, aun cuando su contribución per cápita es muy inferior al de los países desarrollados. Esto es, en términos globales sí contribuyen más carbono, pero por su peso demográfico. Cuando tomamos el peso ponderado per cápita, India, por ejemplo, emite 9 veces menos carbono que los Estados Unidos, y China solo una tercera parte. Por lo tanto, la acometida y la responsabilidad de la reducción de carbono a lo largo de todos los años que van de aquí al 2050 cae casi en su totalidad en los países desarrollados. Podríamos decir que estamos hablando de la Unión Europea y de Estados Unidos y de Japón, básicamente, exclusivamente, puesto que China e India efectivamente sí se ciñen al tratado, pero en dicho tratado ellos tienen el permiso, vamos a llamarle de alguna manera, de seguir incrementando sus emisiones de carbono continuamente hasta el 2030, que es cuando se comprometen a estabilizar sus emisiones. De esa manera, mira, los términos de la discusión dicen que se necesita acción urgente. La acción urgente en este caso sería en Europa y en Estados Unidos reducir la utilización de combustibles fósiles, ya sea para el transporte o para la generación de energía eléctrica, aproximadamente en un 50% de aquí al 2030. Mira, esto implica una iniciativa fuerte por parte de la Unión Europea, pues básicamente de abandonar la totalidad del transporte privado y público en cuanto a combustibles fósiles y reconvertirla a combustible que viene de origen de eólica o de solar. Es un reto bastante difícil, creo que inalcanzable. Sin embargo, una vez más es aquí donde se cruza lo que se podría llamar la política social con la política climática, puesto que a final de cuentas, cuando Alemania, Inglaterra, Francia reconvierten energía eléctrica de termoeléctricas impulsadas por carbón o gas natural a nucleares, eólicas o solares, inevitablemente se incrementa el costo de la energía al consumidor final, el precio de la energía al consumidor final. Y bueno, tú sabes que llevamos ya más de un año con protestas en Alemania, en Holanda, en Francia y en Italia, precisamente por el detalle del incremento en el costo de los combustibles. Entonces, mira, el dilema para el Panel Internacional del Cambio Climático sigue siendo un dilema tecnológico científico.
cuáles son las energías renovables que pueden reemplazar a los combustibles fósiles. Y es ahí donde, digamos, entramos a la famosa anécdota de los ratones que se ponen de acuerdo para ponerle el cascabel al gato y saber por dónde se encuentra. Y bueno, pues ahora falta votar quién va a ser el ratón valiente que le va a colgar el cascabel al gato. Mira, hay una disputa interna en Estados Unidos. Ya vimos a Nancy Pelosi diciendo que Estados Unidos se encuentra dentro de la COP24 de París, COP21 de París, y pues Donald Trump oficialmente ya habiendo sustraído a Estados Unidos de dicho tratado. Esto significa que la carga de los compromisos para la reducción del carbono se incrementa para el ámbito de la Unión Europea, y esto va a generar severos problemas a lo largo de los próximos 2 años, pues precisamente es ahí donde se cruza la agenda social europea, en donde ya hemos visto bloqueos masivos de tractores en Francia a las carreteras, en Holanda también, en Alemania también, frente a la agenda de la descarbonización. Mira, yo siento que estamos llegando a un punto muerto. Básicamente lo que necesitamos es, ahora sí, la combinación de un incremento en la inversión tecnológica rumbo a una energía renovable que aún no se ha encontrado, que sea comercialmente viable y más eficiente que la de los combustibles fósiles, frente a un alud de exigencias sociales respecto al la hipotética catástrofe climática que el mismo panel internacional del cambio climático dice no tiene vuelta atrás en los próximos 9 años. Va a ser muy interesante a lo largo de esta semana ver cómo es que Europa se echa a cuestas la responsabilidad de eliminar las emisiones de carbono al 2050, porque esto implica abandonar el automóvil de combustión interna, pero también implica cambios en la dieta, inclusive, puesto que una de las exigencias es la de reducir los hatos ganaderos de bovinos, puesto que efectivamente los hatos ganaderos son contribuyentes muy importantes en la generación de gases de cambio climático, de acuerdo a como lo considera el panel internacional de cambio climático. ¿Cuándo van a chocar las agendas del IPCC con la agenda de la Unión Europea? Yo creo que ya en lo inmediato. El Brexit no es precisamente un tema del cambio climático, sin embargo, sí hay que recordar que Gran Bretaña se mantuvo a la punta en la reducción de emisiones de carbono a lo largo de los últimos 10 años en toda la Unión Europea, y aún así la Unión Europea está todavía por avanzar cuando Angela Merkel ya no quiere reducirlas. Es un problema que primero se convierte en un problema político para todos los actores y segundo, comercial científico, esto es financiero científico. ¿Dónde está la tecnología? Todavía no la hemos encontrado. ¿Y la Unión Europea sí tiene esa disposición o no les queda de otra? No, sí tiene la disposición. La disposición por parte de Ursula von der Leyen es de montarse al 100% en la meta de emisiones carbono cero al 2050. Sin embargo, los líderes nacionales no necesariamente van a poder responder a la iniciativa de Bruselas. En otras palabras, Alemania simple y sencillamente no puede reducir más su pisada, su footprint de carbono sin afectar severamente a su industria, a la exportación de automóviles y a toda la infraestructura de generación de energía eléctrica. Es por eso que se va a convertir inevitablemente a lo largo de todos los próximos 9 años en un conflicto, en un choque entre la agenda climática liderada por asuntos como Extinction Rebellion con Greta Thunberg contra los granjeros y la clase media que a cada iniciativa de reducción de carbono lo que ven es que se reduce su calidad de vida. ¿Y qué acciones podemos esperar por parte de Estados Unidos?
Mira, todo depende de las elecciones del 2020. Una vez que se reelija Donald Trump, hipotetizando eso, pues básicamente Estados Unidos se sigue manteniendo al margen. Si es derrotado por un demócrata, entonces Estados Unidos se suma a las iniciativas. Pero hay que recordar que aún fuera del Acuerdo de París, Estados Unidos ha venido reduciendo sus emisiones de carbono per cápita a lo largo de los últimos 8 años a razón de aproximadamente un 3% anual. Esto ya está sucediendo, estén o no estén dentro del acuerdo. Carlos, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de cómo va avanzando la COP25. Muchísimas gracias, que pases excelente día. Igualmente, Cecilia, buen día. Y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo espero el día de mañana aquí en Señal Global.